Buenas noches, muchas gracias por esta presencia de todos ustedes. Quiero agradecer a la Universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Paraguay y al Instituto Panamericano de Derecho Procesal Capítulo Paraguay, especialmente en ambas instituciones, reunidos en la persona del doctor Robert Marcial González, que nos invitó a participar en este evento en el que nos volvemos a encontrar con tantos amigos y también con varios amigos paraguayos que hemos compartido otras actividades en el pasado. Siempre para mí es muy grato volver al Paraguay. Uruguay tiene vínculos muy fuertes con el Paraguay, históricos, y siempre es lindo volver a esta tierra a conversar con ustedes. Mi tema es un tema que, aunque parece referir a un tema puntual, hace a varios de los principios esenciales y generales de la idea del proceso. ¿Cuál es el tema del que yo voy a hablar? Bueno, el tema es descubrir cuál es la justificación de que exista una regla en el ordenamiento procesal, en todos nuestros ordenamientos procesales, a veces consagrada en forma más clara, a veces casi implícita en el sistema, que se llama iura novit curia y que habilita al tribunal a aplicar una regla de derecho no invocada por las partes, o aplicarla de otra manera, o interpretarla de otra manera que la propuesta y debatida por las partes en el proceso. ¿Cuál es la justificación de que exista una regla de ese tipo? ¿Y cuáles son las condiciones que esa regla debe cumplir para superar un test de constitucionalidad básico? Es decir, cuáles son las condiciones que legitiman la aplicación de esa regla y cuáles son, por lo tanto, los límites que tiene el tribunal al momento de aplicar esa regla. Entonces vamos a partir primero de la idea iura novit curia, cuáles son los elementos esenciales de esa idea y cuál es la justificación. Todos nuestros ordenamientos prevén reglas, a veces en forma más clara, a veces no tanto, según las cuales el tribunal puede, al sentenciar, es decir, cuando el proceso ya culminó, aplicar una regla de derecho no invocada por las partes. Es decir, aplicar una disposición legal que no fue mencionada por ninguna de las partes, interpretarla de otra manera, entender que el supuesto, los hechos debatidos en el juicio encartan en un supuesto normativo que no fue mencionado, o que la consecuencia jurídica aplicable a esos hechos es otra que la mencionada por las partes, o que la interpretación que se le tiene que dar a esa regla aplicable es distinta a la enunciada por el actor o a la controvertida por el demandado. El ejemplo, el código de ustedes, el código de Paraguay, lo tiene consagrado claramente y varias veces. Fíjense el artículo 15, que ustedes lo conocen muy bien, dice que el juez tiene el deber de fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes. Esto es el deber de fallar secundum ius, es decir, aplicando la norma correspondiente del ordenamiento, que, como vamos a ver, es uno de los justificativos justamente del iura novit curia. Y el siguiente dice resolver siempre según la ley, es decir, nuevamente, el deber de fallar según derecho, pero mucho más claramente está consagrado en el artículo 159, que cuando regula los contenidos de la sentencia, ustedes recordarán que dice que la sentencia tiene que contener decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, este es el principio de la congruencia, calificada según correspondiere de acuerdo a la ley, declarando el derecho de los litigantes. Esta norma, este último giro, declarando el derecho de los litigantes, que también está en el Código Uruguayo y que está en otros ordenamientos también, el Código Argentino tiene una norma muy similar, el Código de la Nación. Esta norma tiene su origen, en los códigos anteriores. Couture la consagró en su código modelo, el proyecto Couture, que fue también un modelo tenido en cuenta en la elaboración del Código de Paraguay, y a su vez eso fue extraído de los viejos códigos de raigambre española. Particularmente muchos de los códigos de nuestros países se inspiraron en un proyecto que fue el proyecto Domínguez para la provincia de Entre Ríos de fines del siglo XIX, la provincia argentina de Entre Ríos. Era un proyecto muy avanzado de la época que mejoraba el sistema, el antiguo sistema español, y de allí surge esta regla, de la forma que está enunciada y como está consagrada en nuestras leyes. Y el artículo 160 dice que la norma del artículo anterior se aplica también en la segunda y en la tercera instancia, es decir, que esta es una regla aplicable a la actividad de sentenciar en cualquier instancia.
¿Cuál es el justificativo de que exista una regla de este tipo en nuestros ordenamientos? Bueno, algunos han invocado un fundamento que a mí me parece inaceptable. Por ejemplo, el profesor Cairano, seguido en esto por otros autores, ha sostenido que el fundamento de esta regla es el principio de autoridad, es decir, de acuerdo a un principio, un supuesto principio de autoridad, el tribunal puede imponer una calificación jurídica o imponer la aplicación de una regla de derecho no invocada por las partes, y este principio de autoridad que habilita esta regla iura nobis curia, según este autor y otros que lo siguen, sería una atenuación del principio dispositivo. A mí me parece que una justificación de ese tipo no puede justificar un test de legitimidad básico del principio de la regla, iura nobis curia. No puede justificarlo porque parte de una concepción que mira el proceso desde la óptica de la autoridad y no desde la óptica del individuo, que en definitiva es el destinatario de todo el sistema del proceso. El individuo es el centro del sistema y aquel para el cual se ha creado el proceso. El proceso no está destinado a ser una forma de desplegar el poder de la autoridad, no debería serlo, sino como una forma, bueno, algunos dirán de componer conflictos, Carneluti, otros dirán de satisfacer pretensiones, WASP, otros dirán de eliminar insatisfacciones jurídicas, por ejemplo en mi país Barrios. Pero lo cierto es que la finalidad del proceso siempre va dirigida hacia el individuo y no hacia la autoridad que cumple con la finalidad. Entonces, esa justificación no me parece razonable. Sin embargo, hay otros fundamentos que sí pueden legitimar esta idea. Primer fundamento, el deber del juez de fallar de acuerdo a lo que dispone el ordenamiento. El deber de fallar secundum ius, que surge del artículo 15 del Código de ustedes, claramente enunciado cuando dice que el juez tiene que aplicar la Constitución y la ley. Bueno, este deber de fallar de acuerdo a derecho le impone al juez el deber de aplicar la regla que corresponde, aunque las partes no la hayan invocado. Él tiene que aplicar la regla del ordenamiento. En principio parece un justificativo razonable. Otro fundamento, invocado por Micheli, autor italiano, dice que el iura nobis curia tiene una justificación importante en el principio de igualdad en la aplicación de la ley. Es decir, todos tenemos derecho no solo a que la ley nos trate como iguales, sino que también tenemos derecho a que el tribunal nos aplique a todos la ley por igual, ¿no? Y esa exigencia hace que el tribunal tenga que aplicar siempre la ley de la misma manera y justifica la existencia del iura nobis curia. Tercer fundamento, que está vinculado con este también, la necesidad de lograr previsibilidad en los fallos que da seguridad jurídica. Es decir, si conocemos cuáles son las reglas de derecho aplicables, porque el juez tiene el deber de aplicar siempre la misma regla de derecho, los fallos se hacen más previsibles y eso genera seguridad. Estos tres fundamentos son un fundamento razonable de la regla iura nobis curia. Ahora, para que su aplicación sea aceptable, tiene que cumplir con ciertas condiciones legitimantes. Porque no puede ocurrir que el tribunal, al aplicar la regla de derecho, termine vulnerando la propia idea del proceso. Es decir, él tiene que, miren qué encrucijada, él tiene que aplicar la regla de derecho, el ordenamiento le dice que él tiene que aplicarla, pero el ordenamiento también le dice que tiene que respetar la idea de proceso según la Constitución. Esa idea de proceso que fue expuesta hace un momento por el profesor Irún detalladamente, cuáles son esos principios básicos que hacen o que son imprescindibles a la idea del proceso. Esos principios que conformarían lo que podría decirse hoy el núcleo duro, ¿no?, de principios que hacen al proceso y sin los cuales no hay proceso. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son las condiciones legitimantes del iura nobis curia? Bueno, yo creo que hay por lo menos tres límites que se deben tener en cuenta al aplicar la regla iura nobis curia. Límite número 1, el principio de contradicción. ¿Qué indica el principio de contradicción? Bueno, el principio de contradicción es un principio inherente y básico a la idea del proceso, íntimamente vinculado con el principio de igualdad, del principio de la bilateralidad. Es una exigencia sin la cual claramente puede decirse que no hay proceso. Por ejemplo, Jimeno Sendra, Moreno Catena en España dicen sin contradicción no hay proceso. Es decir, podrá haber otra cosa, podrá ser otra forma de administrar justicia, pero no es proceso. Tiene que haber contradicción. Mandrioli, italiano, dice: el principio del contradictorio, dice él, forma parte de nuestra conciencia social. Hoy todos aceptamos como parte fundamental de la convivencia pacífica
que en la toma de decisiones de la autoridad tiene que haber un previo debate siempre. Y esto se traslada a todos los ámbitos de decisión. Y en el ámbito del proceso surge como una exigencia intuitiva fundamental. En los últimos años se viene repensando esta idea del contradictorio. Por ejemplo, la doctrina italiana viene desde hace unos años, diría hace unos 50 años, repensando la idea del contradictorio. Por ejemplo, Giuliani, Picardi hablan de lo que se llama redescubrir las matrices histórico-culturales del contradictorio y pensar qué significa el contradictorio y por qué es tan importante. Y eso, sumado al constitucionalismo de los últimos años, ha llevado a lo que la doctrina moderna llama la rematerialización del principio del contradictorio. Es decir, retomar conciencia de la importancia que el contradictorio tiene para que la decisión sea correcta. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que reconocer que para que haya proceso tiene que haber contradicción, y contradicción implica que ambas partes tienen que tener la oportunidad efectiva de darle al tribunal no solo su versión de los hechos, sino su versión sobre las reglas de derecho aplicables. Decirle al tribunal cuál es la regla que ellos creen aplicable y cómo la interpretan. Y sin ese previo debate contradictorio no puede haber una aplicación de una norma jurídica. Por eso se dice que si el tribunal aplicara una regla sin respetar esa previa exigencia de debate, esa resolución no sería legítima. Esto lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo la doctrina italiana, incluso con normas expresas en el Código italiano. El principio del contradictorio claramente consagra este tipo de esta solución en dos artículos por lo menos. El código de la ZPO, ¿no? El Código Procesal Civil alemán, también consagra claramente esta regla. Y la doctrina moderna sostiene que no puede haber una aplicación de la regla de derecho sin un previo debate, ¿no? Esto no significa simplemente que existan estructuras contradictorias. Es decir, no significa simplemente que, bueno, frente a la demanda se le dé traslado al demandado y se le escuche, y que frente a la apelación se le dé traslado al otro y escuche y se le dé la oportunidad de dar sus fundamentos de por qué se debe mantener una resolución. No es solo eso. Es que el tribunal, al resolver, no puede aplicar una regla de derecho si antes no hubo efectivo debate, aunque haya prevista una estructura contradictoria. Porque hay algunos que dicen, bueno, en realidad el demandado tiene la carga de hacer todas las argumentaciones jurídicas posibles, y si no lo hizo, que se embrome, porque si el actor se equivocó al invocar la regla, él tiene que invocar la correcta y tiene la carga de hacerlo, y si no lo hace, se embromó. El juez aplica la regla que corresponde. Esa justificación me parece que no es razonable, porque el que cometió el error, en la identificación de la regla aplicable fue el actor. Y cargar sobre el demandado la necesidad de incorporar al debate una regla no invocada por el actor, o peor, cargar al tribunal con la carga de sustituir al actor por su error, me parece que es inaceptable. Tenemos que buscarle otra forma de solucionar este problema. ¿Cuál es la forma de solucionar lo que se ha encontrado en algunos sistemas? Bueno, en algunos sistemas procesales penales y civiles se ha buscado una solución alternativa, que es esta. El Código Procesal Penal chileno, por ejemplo, bastante reciente, que ha sido modelo de la reforma procesal penal de varios países, tiene una norma según la cual el juez que entienda en determinado momento que para ese caso corresponde aplicar una calificación jurídica distinta, el actor, el Ministerio Público, en su presentación a juicio del tema, por ejemplo, entiende que en el caso, bueno, no sé cómo es la terminología del Código Penal paraguayo, en Uruguay le decimos hurto al apoderamiento de cosas ajenas sin violencia, no sé si cómo lo llaman aquí, hurto, bueno. El fiscal califica como hurto y el juez entiende que no es hurto, sino que es rapiña, o no sé cómo le dicen ustedes, robo, ¿no? Cuando es con violencia, robo. Bueno, y dice, bueno, entiendo que esta es la calificación jurídica correcta y tenemos que debatir sobre esta calificación jurídica, o entiendo que acá faltó incorporar tal o cual agravante, puede hacerlo. Fíjense, un sistema que es modelo acusatorio, como el chileno, prevé esa posibilidad de que el juez anticipe que es posible que en el caso se pueda aplicar una calificación jurídica diversa, dando a las partes la oportunidad de debate. Es decir, anuncia eso y se reabre el debate, y hasta que no haya debate sobre esa nueva calificación,
o sobre el agravante que el juez dice que puede llegar a aplicarse en el caso, no se puede resolver. Y parecería ser una forma de solucionar el tema del contradictorio. Esto se extendió, ahora vamos a ver si es aceptable, esto se extendió a otros sistemas en materia procesal civil. Por ejemplo, el Código Procesal Civil francés consagra claramente la regla del contradictorio, el principio del contradictorio, perdón, cuando dice que el juez tiene que hacer respetar y respetar él mismo el principio de contradicción. ¿Qué quiere decir que tiene que respetar él mismo el principio de contradicción? ¿Qué tiene que contradecir? No. Que él tiene que respetar el principio de contradictorio, o sea que él no puede resolver si el principio de contradictorio no se respetó. Curiosamente, en una reforma legislativa de hace unos años, se quiso sacar esa parte del Código francés. Se decía que el juez tenía que hacer respetar, pero se quería sacar esa parte de que también tenía que respetar él mismo el principio de contradicción. Ante eso se planteó la inconstitucionalidad. Ustedes saben que el sistema francés tiene una inconstitucionalidad muy acotada, muy restringida, pero bueno, hay una posibilidad en el proceso de elaboración de la ley plantear la inconstitucionalidad del Consejo de Estado, y el Consejo de Estado en este caso terminó declarando inválida la posibilidad de esta reforma y el código volvió a su redacción original. Y se mantiene esa exigencia de que el juez él mismo tiene que respetar el principio de contradicción. Sin embargo, se habilitó a que si entiende que en el caso corresponde aplicar una regla distinta, tiene que abrir el debate y dar una oportunidad de debatir sobre esa regla. El Código italiano, en las novelas del año 91, 98, en la reciente reforma, 2001 también, ha incorporado esta misma solución. El Código italiano ahora dice, si bien tiene la consagración clara del principio de contradicción, siguiendo la Constitución italiana del 42 de forma muy precisa, dice, sin embargo, que si el juez considera que corresponde aplicar al caso una regla distinta, tiene que reabrir el debate en un lapso que tiene que ser entre un mínimo de 20 y un máximo de 40 días. O sea que se reabre el debate y la discusión y recién después el juez puede resolver. La ZPO tiene una solución en el Código alemán parecida. El proyecto de Código Civil, del Código Procesal Civil chileno, tiene proyectada una norma parecida que habilita al juez en la proyectada audiencia preliminar a decir, miren señores, yo entiendo que en este caso la regla aplicable puede ser esta, debatan sobre esto. ¿Está bien este tipo de soluciones? Bueno, por un lado uno puede decir, bueno, son respetuosas del contradictorio porque dan una previa oportunidad de debate, pero terminan afectando, y acá viene el segundo límite, el principio de imparcialidad, porque si el juez que va a sentenciar me dice a mí cuál puede llegar a ser la regla aplicable, y una vez que él tomó posición sobre la eventual regla aplicable, me anticipó que esa puede ser la regla aplicable, vamos a debatir ante él mismo, evidentemente que no se puede decir que en ese proceso siga habiendo un tercero imparcial. La idea del proceso se ve afectada. Por eso en el sistema procesal penal se ha discutido mucho de esto, y a pesar de la solución del código chileno, los códigos modernos de otros países, como los códigos argentinos ahora que se llaman de segunda generación, han rechazado esta idea por considerar que afecta el principio de imparcialidad. Pero acá llegamos a una encrucijada complicada, porque fíjense, por un lado, el ordenamiento le dice al juez, usted tiene que aplicar la regla de derecho que corresponde. Por otro le dice, usted tiene que respetar el principio de contradicción. Y por otro le dice, pero usted tiene que respetar la imparcialidad. Entonces, ante la encrucijada de, tiene que aplicar una regla de derecho, pero las partes no debatieron, pero él no los puede impulsar al debate, ¿qué hace? Bueno, uno podría pensar en una posible solución y decir, bueno, que el juez le diga cuál es la regla aplicable posible, que le diga, que genere el debate y que se vaya. Que ese juez no sea el que en definitiva sentencia, y que en definitiva venga un subrogante, el que corresponda de acuerdo a las reglas aplicables, y que sea ese el que sentencie. Bueno, puede pasar también que este también diga, no, yo creo que en realidad es esta la regla aplicable, y haya también que hacer una subrogación. Puede ser una solución para pensar, pero lo que me parece inaceptable es que el juez adelante y él en definitiva sea el que resuelva. Si esa solución no existe en nuestros ordenamientos, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez si entiende que la calificación jurídica no es correcta y que no se debatió acerca de esa calificación jurídica? Pues sencillamente rechazar la demanda. No tiene otra alternativa si quiere respetar la idea del proceso. Tercer y último límite, y ya termino, creo que ¿tiene tiempo? Bueno,
Tercer y último límite, tiene que respetar el principio de congruencia, por supuesto. Y acá hay un tema esencial. Si nosotros pensamos qué implica el principio de congruencia, el principio de congruencia, me parece a mí que la definición correcta es que la sentencia se debe corresponder, de ahí viene congruencia, de correspondencia, con el objeto del proceso. ¿En qué sentido objeto del proceso? En el sentido de tema a resolver. Es decir, a veces se dice que la sentencia tiene que ser congruente con la pretensión, o que tiene que ser congruente con la pretensión y con la oposición de la pretensión. Todas estas concepciones son a mi juicio insatisfactorias e incompletas. Sería un tema como para desarrollarlo bastante más, pero creo que son incompletas claramente porque el objeto del proceso no surge solamente de la pretensión y en muy pocos casos resulta ser modificado por la oposición, sino que puede sufrir diferentes modificaciones. Pongo un ejemplo sencillo: a lo largo del proceso, el objeto del proceso se puede ir ampliando, restringiendo y hasta desaparecer. Puede ampliarse porque, por ejemplo, se agrega un hecho nuevo y ese hecho nuevo introduce un nuevo hecho sobre el cual, principal, digo, ¿no? Y el tribunal tiene que resolver sobre si existió o no existió. Bueno, las leyes a veces habilitan incluso a modificar lo que se pide en el curso del proceso. Por ejemplo, todos nuestros ordenamientos prevén que una vez presentada la demanda, el actor no puede modificarla, pero tiene un lapso que a veces es hasta que se confiere traslado a la demanda, a veces es hasta que se notifica la providencia que confiere traslado, y a veces es hasta que el demandado contesta, esto según los distintos ordenamientos americanos, en que el actor puede modificar la demanda. O puede restringirse. Las partes transan parcialmente, concilian parcialmente, el actor desiste de parte de su reclamo. Es decir, pueden haber muchas modificaciones. Entonces, no me parece suficiente, ni del todo correcto, decir que la congruencia es la relación entre la sentencia y la pretensión, o la sentencia, la pretensión y la oposición a la pretensión. Es más fácil decir que es la correlación entre la sentencia y el objeto del proceso, entendiendo objeto del proceso en el sentido de tema a resolver. ¿Y cuál es el tema a resolver? Bueno, en el objeto de todo proceso creo que hay tres elementos. Los hechos, que el tribunal tiene que resolver si existen o no existen, uno. Dos, las reglas de derecho que corresponde aplicar al caso, y ahí juega una novit curia. Y tres, el petitorio o requisitoria, lo que pidió el actor, lo que pidió el demandado si contrademandó. O el tercero, que plantea una tercería excluyente y también formula una requisitoria. Bueno, en todos esos casos, esos tres temas tienen que ser resueltos por el tribunal, y el tribunal no puede dejar de resolver, por ejemplo, un hecho principal que fue alegado, si existió o no existió, ni puede dejar de resolver una requisitoria planteada, y tampoco puede resolver hechos que no fueron alegados, ni resolver petitorios o requisitorias que nadie le planteó. Entonces, cuando el juez aplica el una novit curia, tiene que respetar esos dos elementos del objeto, el primero y el último, los hechos y la requisitoria, porque si no estaría violando el principio de la congruencia. Y acá a veces esto se resuelve, uno mira los fallos jurisprudenciales y se resuelve con frases tan elípticas como diciendo, bueno, el juez tiene el deber de aplicar las reglas de derecho y una novit curia y cambiar la calificación jurídica, pero respetando la causa pendiente. Es decir, eso es demostrar que no se entendió nada del problema. Es imposible cambiar la calificación jurídica sin alterar la causa petendi, salvo que entendamos que la calificación jurídica no tiene nada que ver con la causa petendi. Entonces, decir eso es una contradicción interna, es decir, hay una propia contradicción en el enunciado insalvable. El juez, al aplicar la regla de derecho, no tiene que dejar de resolver ningún hecho, ni incorporar hechos que no estaban, ni tiene que dejar de resolver ninguna de las requisitorias planteadas, ni tampoco resolver alguna que no se le planteó. Eso es lo que tiene que respetar cuando aplica el principio, ese es el principio de congruencia que tiene que respetar cuando aplica la regla iura novit curia. Esto da para más, es obviamente un tema enorme, sobre el cual podríamos estar debatiendo un buen rato, y de repente, si ustedes quieren, en el debate discutimos un poco más. Y es fundamental, ustedes digan, ¿y por qué prima la congruencia sobre el iura novit curia? Bueno, esto también es largo, pero fíjense que yo he hablado, aunque a veces uno se atropella y se equivoca, pero yo he hablado de principio de congruencia y he hablado de regla iura novit curia, deliberadamente. ¿Por qué?
porque entiendo que la congruencia es una exigencia normativa que constituye un verdadero principio. Entendiendo por principio aquel que no admite un contrario. ¿Sí? No voy a entrar acá en la discusión de la teoría general del derecho sobre lo que es principio y lo que es regla. Dworkin, Hart, Alexis han discutido muchísimo sobre esto, pero cuando acá estoy hablando de principios o reglas me refiero a principios en el sentido de que no admiten contrario, aquellos que pertenecen al núcleo duro de la idea de proceso. Por ejemplo, la igualdad. No puede haber un proceso con desigualdad. La imparcialidad. Esos son verdaderos principios. Reglas generales, directrices, reglas técnicas, se las denomina también, son aquellas exigencias de opción legislativa. ¿No? Y cuando el legislador dice, bueno, esta fase del proceso es escrita, esta es oral. Puede ser una cosa o puede ser otra, y sin embargo, optar por una o optar por otra no es inherente a la idea de proceso. Cuando el legislador reglamenta, como le ordena la Constitución, el proceso, tiene que respetar los principios y tomar decisiones políticas al aplicar las reglas. Los principios y las reglas pueden ser generales, aplicables a todo el proceso. Principios generales, por ejemplo, la igualdad, la imparcialidad. Reglas generales, por ejemplo, la oralidad, la escrituralidad, etc. Pero también se puede hablar de principios y reglas especiales o categoriales, referidos a una categoría del proceso. Principios o reglas de las normas procesales, de los sujetos, de los actos, de las actividades del proceso. Por ejemplo, hay principios y hay reglas de la actividad o función de sentenciar. Cuando el juez dicta sentencia, tiene que respetar ciertos principios. Tiene que respetar principios generales, la igualdad, la imparcialidad, pero principios inherentes a la idea de sentenciar. Y uno de esos principios es la congruencia. La congruencia es principio porque no admite contrario. No puede haber un proceso que habilite al juez a dictar sentencias incongruentes. ¿Y esto por qué? Porque el principio de congruencia está íntimamente vinculado con los principios esenciales de la idea del proceso. En cambio, el iura nobis curia es una regla porque puede, en ciertos casos, admitir excepciones, apartamientos, para respetar la idea misma del proceso. Es decir, hay veces en que el juez no puede aplicar esa exigencia del iura nobis curia porque tiene que respetar la idea del proceso, no tiene otra alternativa. Bueno, esto da, como les decía, para muchísimo, pero como les decía hoy al principio, en esto creo que se juegan principios fundamentales y exigencias fundamentales de la idea del proceso. Jesse Vidart, que fue un viejo procesalista uruguayo, uno de los autores del Código Modelo para Iberoamérica y autor también del Código General del Proceso que rige al Uruguay desde el año 89, un reconocido profesor de nuestra facultad, en un viejo trabajo del año 82 ya decía que en el tema del principio de congruencia y el iura nobis curia se juegan principios fundamentales. Y él decía una frase que me parece muy importante. Decía, es tarea del presente y del futuro de todos los procesalistas defender la idea de proceso como fundamental. Salvo, decía él, que decidamos que esa ya no es una forma saludable de componer conflictos y pensemos que tenemos que dejarla de lado para optar por otra mejor. Pero mientras esa sea la forma mejor de componer conflictos que tenemos que tratar de respetarla para preservar de ese modo la única garantía que nos queda de que nuestros derechos puedan ser debidamente ejercitados, pero siempre en un marco civilizado, como decía hoy el profesor. Bueno, con esto termino, sin perjuicio de lo que ustedes quieran plantear en la parte de debate. Muchas gracias.